Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Quebrantado fue para darnos su salvación.
Antes pasada ya comenzamos con un preludio de lo que íbamos a tocar. Dimos la introducción, ¿cierto? Y hablamos en términos generales acerca del tema que vamos a tocar durante estas semanas. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de las sectas y las religiones. Y hoy día nos corresponde comenzar a estudiar algunas en particular. En nuestro estudio del día de hoy nos va a corresponder hablar acerca de los testigos de Jehová, una secta muy parecida, ¿cierto?, a los mormones, que se presentan a sí mismos como personas muy amables, acogedoras, muy simpáticas, pero que utilizan su propia y privada traducción de la palabra de Dios e interpretación de la misma Biblia. Y con eso han logrado llevar a muchas personas a la confusión, supuestamente para mostrarle el verdadero camino. Son, yo lo veo así, expertos en ocupar la palabra de Dios, son muy habilidosos en tratar de confundir y quizás de llevarte a un punto, son muy bien preparados en lo que ellos creen, por lo tanto, no son en sí una religión, o una secta más bien dicho, muy fácil de poder pillar. Por eso muchos cristianos, y comparto con ellos su sentir, para muchos cristianos les es muy difícil hablar con un testigo de Jehová, confrontar a un testigo de Jehová, porque evidentemente un verdadero testigo de Jehová siempre estará bien preparado. Su programa de adoctrinamiento comienza inmediatamente con la introducción de libros, folletos, prosiguen distintas visitas para que esa persona finalmente comience una ardua y profunda preparación, no solamente en su doctrina, sino más bien cómo también él puede responder a distintos tipos de filosofías. Aunque ustedes no lo crean, ellos tienen un estudio bíblico dedicado exclusivamente a cómo poder responder a las distintas religiones, incluyéndonos a nosotros como bautistas, aun cuando, ¿cierto?, con los bautistas verdaderos, ¿cierto?, son muy temerosos de entrar a una discusión porque saben muy bien que los bíblicos, los bautistas, tienen una preparación grande en la palabra de Dios. Por lo tanto, hagámosle honor, ¿cierto?, a ese conocimiento que ellos tienen de nosotros. Vamos a dar énfasis hoy día, hermanos, a varias cosas interesantes dentro de este estudio, y me gustaría que desde ya ojalá pueda tener su material a mano y pueda estar compartiendo con nosotros este tiempo. Y Dios mediante, si hay alguien que nos está mirando dentro de esta transmisión, que a lo mejor es parte de alguna de estas filosofías o sectas, te invitamos a que tú conozcas a Jesucristo. Te invitamos. Nuestra intención no es hablar mal de ti ni querer tratarte mal, al contrario, nosotros vamos a hablar a través de esta reunión, no de la actitud de las personas, más bien de las falsas doctrinas o de las ideas cerradas que muchas veces son enseñadas. Hermano mío, abre tu corazón y prepara tu vida para que en esta tarde el Señor también pueda hablar a tu corazón. Vamos a ver ahí en el temario del día de hoy qué cosas principalmente vamos a tocar dentro de este estudio. Vamos a hablar un poquito, una pincelada rápida para conocer un poquito la historia de los testigos de Jehová. Siempre es bueno conocer la historia para saber más o menos la formación de todas estas ideas. Ahí en su material usted más o menos va a poder ver una historia sintetizada de los testigos de Jehová. Vamos a hablar, aquí vamos a invertir un poquito de tiempo, las principales diferencias doctrinales que nosotros como iglesia tenemos contra ellos y cómo nosotros tenemos que mostrar a la luz de la Biblia el error en el cual ellos están, y finalmente algunas conclusiones para terminar este estudio. Por lo tanto, hermano, prepara su corazón, prepara tu vida para que en esta tarde Dios pueda hablar a tu corazón. Recuerda que si no tienes tu material, mándame un mensaje, avísame para yo poder estarte enviando el mensaje, el material, para que tú puedas estar compartiendo con nosotros. A la misma vez, siempre es bueno para nosotros saber que tú estás aprendiendo. Por lo tanto, te invitamos a que usted nos haga sus preguntas, nos clarifique algunas dudas. Estas sesiones, como lo habíamos anunciado en las próximas reuniones anteriores, van a tener 2 ciclos. Vamos a tener una media hora donde vamos a terminar una parte, luego vamos a dar un tiempo de descanso, unos 10 minutos, para que también, si usted tiene alguna pregunta, usted la pueda mandar por interno
o por Facebook para que nosotros podamos estar tomando su respuesta y quizás enviándosela a usted. La idea es que usted pueda aprender, la idea es que usted pueda conocer. Y también, muy importante, ¿por qué nosotros es tan relevante conocer estas sectas? Para que nosotros, cuando salgamos a predicar el Evangelio, para aquellos que estamos saliendo a la calle, golpeando puertas, y si nos da la oportunidad de hablar con alguna de estas personas, sepamos cómo responder, sepamos cómo nosotros reaccionar y cómo nosotros tener una claridad en cuanto a lo que nosotros creemos en cuanto a la Escritura. Por lo tanto, hermanos míos, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ir a aprender un poquito acerca de la historia de los testigos de Jehová. Y como usted puede ver ahí ya en la primera imagen, es muy particular, ¿cierto?, la manera en la cual los testigos de Jehová se presentan. Siempre van a llegar a tu casa en grupo de 2 personas. Generalmente, la gran mayoría de las veces, viene una persona con ya una experiencia en relación a poder estar en las calles, estar predicando su evangelio, y paralelamente viene una persona a la cual ellos están adoctrinando. Fundamentalmente la persona que está aprendiendo solo oye, quizás asevera algunas cosas. Y usted lo va a ver siempre con su Biblia debajo del brazo, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, y que vamos a ver más adelante un poquito algunos detalles de esta supuesta Biblia traída por Dios. Bueno, vamos a comenzar a ver la historia y trasladarnos un poquito a la historia de estos personajes y conocer un poquito los fundamentos de dónde ellos vienen, el detalle un poquito de sus vidas y la historia de los testigos de Jehová, que en sus inicios fueron conocidos como los ruselistas. Y aquí yo voy a poner el primer imagen, que es Charles Taze Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová. Particularmente me ha llamado la atención, hermano, en mi estudio de las sectas, en que la gran mayoría de los fundadores, en que la gran mayoría de las personas que han iniciado una nueva religión o una nueva secta, han tenido un pasado quizás cristiano evangélico, si lo miramos así. Este hombre nació en 1852 allá en Estados Unidos, bajo el alero de una iglesia presbiteriana. Luego él, a través de los años, se cambió a una iglesia que se le llamaba congregacionales, lo que hoy día se conocen como las Hermanos Libres. Y finalmente terminó aterrizando en una iglesia adventista. O sea, podríamos ver que la doctrina de este hombre, claramente, ¿cierto?, ha tenido bastante manipulación a través del tiempo. Pero a la edad de 17 años este hombre tuvo una crisis de fe, una crisis donde él se dio cuenta que ninguna de las religiones que él había asistido, a las iglesias que él había participado, lo llenaban, y llegó a la conclusión de que él sentía que el evangelio estaba manipulado, que muchas personas, ¿cierto?, tenían una idea distinta. Pero fue a través de un sermón adventista que él comenzó a estudiar fervorosamente la palabra de Dios, llegando a la conclusión, en primer lugar, que la creencia del infierno no está fundada en la Biblia y que el fin del mundo ya estaba próximo a ocurrir. Y por eso este hombre, desilusionado y quizás confundido, salió de esta iglesia y comenzó a crear un grupo de estudios bíblicos. Ya a edad avanzada, comenzó ya siendo joven y avanzando en el tiempo, formando un primer estudio bíblico con muchas personas. Y ahí en el año 1874 se creó el grupo llamado La Torre de Vigía, que quizás fue el primer nombre adosado a los testigos de Jehová. Luego este grupo fue creciendo y se fueron llamando la Aurora del Milenio, la Asociación del Púlpito del Pueblo, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en 1914, hasta llegar al año 1931, donde ellos se denominaron finalmente los testigos de Jehová. ¿Y por qué testigos de Jehová? Porque evidentemente Russell decía a sí mismo que ellos eran los que traían la verdad, los verdaderos profetas, las personas que habían recibido la iluminación de parte de Dios a un evangelio torcido y completamente corrompido. Por lo tanto, ya podemos nosotros ir entendiendo la historia de este personaje, un hombre, cierto, que bajo una perturbación en base, cierto, a múltiples
doctrinas que ya él tenía en su mente, comenzó a crear su propia filosofía, su propia postura. Hermanos, a pesar de que usted piense que esto no puede suceder, puede pasar. Puede pasar abiertamente aún a los mismos creyentes que de pronto pueden creer la verdad de Dios. Pueden pensar que a lo mejor están siguiendo la verdad, pero al estar escuchando múltiples posturas, filosofías, ideologías, muchas veces humanistas, muchas veces erráticas, comienzan a adoptar una forma de vida que es a veces contraria a la palabra de Dios. Por eso debemos cuidarnos nosotros de no apartarnos de la palabra de Dios, como quizás a esta persona le pasó en su época. Russell dijo o creó tomos o literatura, ¿cierto?, nueva, entre ellas la que usted está viendo ahí en pantalla, la traducción, ¿cierto?, del Nuevo Mundo, ¿cierto? Y podemos nosotros ver, en este caso, claramente, que él dijo que a la construcción o a la escritura de todos estos libros, él dijo que esto era particularmente la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Russell decía que la Biblia era la palabra de Dios, pero se necesitaba otro tipo de escritura, inspirada obviamente por ellos, para poder comprender el plan divino, no tan solamente estudiando la Biblia. Y de ahí nosotros podemos encontrar distintos libros que él comenzó a crear. En este caso, la primera, la más importante de todos sus escritos fue la traducción del Nuevo Mundo, de las Escrituras, que es una interpretación completamente privada y completamente ajena, ¿cierto?, a la traducción correcta y bíblica de la palabra de Dios. En segundo lugar, comenzaron con otro estudio llamado el estudio de las Escrituras, otro tercer estudio que se llamó Sea Dios verdadero, que es donde contiene mayoritariamente las posiciones doctrinales que ellos abrazan. Cuarto, con la verdad que conduce a la vida eterna, y en la portada del librito de esta portada tenía una pregunta que decía: ¿cómo puedes hacer para conseguirlo? ¿Cómo puedes tener tú la vida eterna? Las buenas nuevas del reino, el paraíso perdido y la verdad los hará libres. Él dijo que todas estas escrituras constituían también la palabra de Dios. No servía solamente leer la Biblia, sino que se necesitaba también pasar por esta serie de estudios para poder entender la palabra de Dios. Eso fue lo que en este caso Russell formó. Este hombre, ¿cierto?, por lo tanto comenzó un movimiento bastante poderoso, ¿cierto?, y con mucha influencia, especialmente en jóvenes desilusionados de las iglesias, y que comenzó a atraer a multitudes de personas. Dentro de este grupo también selecto, podríamos llamarlo así, conoceremos la historia de otro hombre que fue el sucesor de Russell, que en este caso fue José Rutherford. José Rutherford fue la persona que en 1931 finalmente termina adoptando, termina compilando, termina ordenando todas las ideas de Russell, quizás estructurando la manera en la cual Russell había establecido, ¿cierto?, su manera, y él finalmente le pone como nombre a su nueva secta como los Testigos de Jehová. Por lo tanto, a él se le apadrina o quizás se le acuña el ordenamiento, ¿cierto?, doctrinal de la iglesia, ¿cierto?, aplicando todos los principios que Russell le había enseñado. Y finalmente nosotros vamos a conocer a otro personaje que es Nathan Nork. Y este hombre, hermano, fue muy importante, especialmente en los siglos después, ya hablando del año 1950 especialmente, cuando hay un resurgimiento importante del crecimiento de los Testigos de Jehová. Durante su presidencia, digámoslo así, de esta secta, pasó de tener de 115,000 miembros a 2 millones de miembros. Por lo tanto, fue en esta época donde se comenzó a publicar ya masivamente la traducción del Nuevo Mundo, se comenzó a adoptar el sistema de visitas en los hogares, repartiendo ciertos sus materiales. Usted puede ser testigo de eso. Usted quizás ha visto a Testigos de Jehová parado en una esquina con un atril ofreciendo su literatura, o un grupo, ¿cierto?, de gente pasando por casas ofreciendo, ¿cierto?, un estudio de la palabra de Dios. Bueno, esto sucedió en la época de Nathan Nork. Él comenzó a masificar, él comenzó a
explorar. Tanto es así que esto llegó prácticamente a un nivel mundial. Hoy día ya no hay lugar donde no existan los testigos de Jehová, excepto en Rusia, que en Rusia los expulsaron, que eso es una nota, un llamado bastante interesante, ¿cierto? Vladimir Putin los declaró como una secta peligrosa y los quitó, los erradicó. Si hoy día existen testigos de Jehová en Rusia, son completamente ocultos. Pero bueno, en la gran mayoría, en casi la gran mayoría global, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto?, la influencia de los testigos de Jehová, especialmente en América. Ellos han logrado, más que cualquier otra secta, posicionar a su iglesia de una manera impresionante y ganar a muchas personas a través del medio de ir el puerta a puerta. Hermanos, ellos han dado cátedra a nosotros, inclusive las iglesias bautistas, de poder salir a predicar el evangelio, ¿cierto? Que ellos, según dicen, pero tomando quizás una buena cosa, ellos han trazado un plan, una manera para poder, ¿cierto?, llegar con su doctrina muy eficiente, donde ellos no sueltan a la persona, donde ellos son bastante insistentes. Si ellos ven una puerta abierta, ellos van a seguir hasta lograr su cometido de poder adoctrinar a esa persona y poder llevarlo a los pies de su creencia o de su secta. Por lo tanto, usted se dará cuenta que los testigos de Jehová son personas bastante insistentes, y eso es no porque no tienen nada mejor que hacer, sino porque ellos han sido preparados desde el principio de su conversión a poder hacer esto. Y no hay testigo de Jehová que no tenga como lema, como norma, alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles para llevarlos, ¿cierto?, supuestamente a su nueva relación con Dios. Bueno, estamos aprendiendo cosas bastante interesantes de todas estas personas. La verdad es que siempre es bueno conocer la historia de estas personas para saber cómo el error puede llevar, ¿cierto?, hoy día a la deformación o quizás al engaño de múltiples personas. Pero es aquí donde quizás nosotros nos tenemos que hacer un paralelo en relación a lo que estamos aprendiendo, porque sin duda alguna, cuando nosotros conocemos la historia de estas sectas, no solamente tiene que decir, oh, qué interesante, sino nosotros tenemos que ir al fondo del problema, y el fondo del problema mayoritariamente es lo que ellos enseñan. Es lo que ellos declaran, hermanos. Es claro que no solamente los bautistas son los que tienen la verdad o los que predican el evangelio, y eso es algo muy cierto. Pueden existir personas con distinta denominación, pero que están enseñando la verdad del evangelio y están obedeciendo a la verdad de Dios. No estoy diciendo bajo ningún parámetro que solamente somos nosotros los bautistas los que tenemos la verdad. No es así. Pero, hermanos, es muy interesante darnos cuenta que en la relación del estudio de las sectas, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos siempre dicen que tienen la verdad. Siempre van a decir que los demás tienen errores y errores garrafales. Y quizás muchos de ellos han tomado los errores también de los mismos creyentes para también formular sus sus declaraciones o formar, ¿cierto?, todo este tipo de movimientos que ellos están tratando de crear. Por lo tanto, hermanos, hay que hacerse cargo de la historia, y la gran mayoría vuelvo a repetir, de todas estas deformaciones doctrinales o de todo este tipo de movimientos nacieron, hermano, bajo el alero o bajo la cuna de iglesias que en teoría predicaban la sana doctrina, y muchos de ellos se terminaron apartando para crear todo este tipo de filosofías. Y allá vamos a ver por qué en algunos aspectos ellos son tan parecidos en algunas cosas a nosotros. Por eso es muy interesante lo que estamos aprendiendo y que podamos reconocer estas verdades para nosotros también tener una claridad en cómo responder. Pero dentro de todo esto, hermano, quiero que nosotros podamos ver esto, lo que son las principales diferencias doctrinales que nosotros tenemos con los testigos de Jehová. Y esto es quizás la punta de lanza, y esto es quizás para nosotros lo que
marca entre determinar que eres un creyente verdadero o este es una secta. Recuerda que nosotros en la enseñanza que aprendimos la semana pasada, cuando hablamos de definiciones, hablamos de una secta como alguien que cree que tiene la verdad, que vienen a corregir a todos los demás, que tienen una ideología o un sesgo en muchas cosas, y por lo tanto nosotros estamos viendo que los testigos de Jehová caen en la categoría de secta. Una religión, por cierto, que también en muchos casos también está errada, pero en el concepto de religión, ¿cierto? Es alguien que trata de acoplarse, unirse al fundamento de la palabra de Dios. Por lo tanto, en pocas palabras, tratamos nosotros de diferenciar lo que es una secta con una religión verdadera. En este caso, nosotros podemos decir con propiedad que todas las diferencias doctrinales que los testigos de Jehová tienen los hacen caer en la categoría de una secta, y una secta bastante peligrosa. Y estoy hablando medio despacito porque la vecina que tengo acá al lado es testigo de Jehová, pero espero que escuchen. Bueno, vamos entonces allá. Quiero hoy día hablar con ustedes, hermanos míos, sobre esto. Las principales diferencias doctrinales que nosotros encontramos a diferencia de nosotros. Por eso este estudio va basado en lo que nosotros creemos y qué diferencia nosotros estamos encontrando con este grupo sectario. Y evidentemente, hermanos, siempre, en la gran mayoría de los casos, la diferencia mayoritaria será con la palabra de Dios. Siempre, hermanos. En toda secta usted encontrará una tergiversación de las escrituras, una manipulación o una, como ellos lo hacen, una interpretación privada de las escrituras. Y la Biblia, usted sabe que condena duramente, ¿cierto?, la predicación de un evangelio diferente al que ya ha sido predicado. El Señor dice que las escrituras no es de interpretación privada. Y la traducción del Nuevo Mundo cae en una interpretación privada, completamente sesgada, completamente dirigida por un solo hombre, que en el año 1950 pensó que ellos tenían la razón, y la publicaron y la comenzaron a masificar. Bueno, veamos un poquito. Aunque los testigos de Jehová, estamos hablando de las principales diferencias doctrinales, en este caso de la Biblia, ¿qué creen los testigos de Jehová en relación a la Biblia? Aunque ellos dicen que la Biblia es la autoridad final, sin embargo la desacreditan para que su traducción, que está hecha de acuerdo a su teología, pueda tener razón. Como decíamos anteriormente, ellos no dicen que solamente hay que leer la Biblia, sino que hay que leer una serie de otros estudios para poder entender de manera global lo que son las escrituras. Por lo tanto, a pesar de que ellos digan en su palabra, en su forma de decir que ellos tienen como la Biblia como su única autoridad, finalmente la terminan desacreditando porque ellos tienen que afirmar su teología o su postura a través, ¿cierto?, de sus otras enseñanzas. Y vamos a ver un ejemplo clarísimo de esto, que muchas veces ellos repiten y repiten en muchas ocasiones, y que después, un poquito más adelante, se lo puedo mostrar. Por ejemplo, ellos dicen que en Filipenses 2.6 y Colosenses 1.6, refiriéndose a la persona de Jesucristo, especialmente en Colosenses 1.16, cuando habla de que Cristo es el principio de la creación, todo el tema, ellos ocupan muchos de estos versículos y los ocupan de una manera completamente tergiversada para afirmar que Jesús no era Dios, que no es coeterno con el Padre, por lo tanto Él es un ser completamente creado, es un buen hombre, es un buen siervo, pero ahí mismo ellos están diciendo lo contrario. Y por último, también ellos comienzan a usar herramientas de interpretación bíblica que precisamente no son las comunes, sino que son las que ellos mismos han creado, y en su propia versión de las Escrituras, ellos comienzan, ¿cierto?, a tratar de nosotros darnos una claridad de lo que para ellos consideran es un evangelio adulterado. Según lo que North dijo en el año 1950, ellos lanzan a las personas una escritura fidedigna, no adulterada de las escrituras. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo ha sido, sin embargo, objeto de muchas críticas por varios especialistas en teología, en lenguaje, en historia, porque no se entiende la comprensión o la mirada del lenguaje original
conforme a lo que nosotros hoy día también conocemos. La Biblia del Nuevo Mundo no se ajusta a ninguna regla básica de interpretación seria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, desde un principio estamos hablando de una Biblia que carece de toda fidelidad, una Biblia que carece de toda experiencia. Ellos afirman que al traducir la nueva Biblia, que al llevarlo nuevamente y sacarla del error, ahí ya hay un error conceptual, porque ¿de dónde tú estás sacando la información para traducir tu Biblia? Efectivamente, ellos tuvieron que tomar otras Biblias ya creadas y en base a esas Biblias creadas crear una nueva traducción. Por lo tanto, ellos no están diciendo que traen nada nuevo. Ellos lo que están haciendo es modificar lo que ya había sido escrito con una interpretación completamente equivocada, con una manera completamente errada en traducir las escrituras, y por lo tanto tener una Biblia que finalmente lo único que tiene son errores y contradicciones en sí misma. Además, nosotros podemos descifrar de los de la manera en la cual los testigos de Jehová han sido adoctrinados, es que ellos tienen un lenguaje propio de la Biblia. Ellos han cambiado el sentido a muchas palabras que en la misma escritura aparece. Por ejemplo, ellos a la palabra bienaventurado lo han rebajado solamente a la palabra felicidad. Al evangelio, que es el evangelio de la salvación, solamente le han reducido al concepto de la buena nueva. A la cruz le han puesto el madero de tormento. El fin del mundo, ¿cierto? La conclusión del sistema de las cosas. El Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios. Y así un montón de lenguaje completamente equivocado y completamente a veces un poquito exagerado. Pero donde más vemos nosotros problemas es en el uso de la palabra Jehová en las escrituras. Es cierto, debemos concordar que el nombre Jehová es el nombre principal de Dios. Fue el nombre por el cual Dios se mostró a Moisés. Moisés le preguntó: ¿quién es? ¿Quién irá conmigo? ¿Quién eres tú para que yo te conozca? Y Dios le dice: yo soy el que soy, que traducido es lo que conocemos como Yahvé, o en este caso la palabra Jehová. Por lo tanto, Jehová es el nombre principal de Dios, y ellos abusivamente, quizás digámoslo de una manera muy forzada, han tratado de poner este nombre en todas las partes que aparezca el nombre Dios. Y podemos darnos cuenta, hermano, que finalmente esto ha llevado a una idea un poquito equivocada acerca de la persona de Dios Padre, en este caso Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de ahí porque para poder ellos equiparar su doctrina equivocada, tienden, ¿cierto?, a tratar de doblar, quitar, cambiar palabras para que, por ejemplo, el Espíritu Santo no suene como Dios, sino que suene una fuerza activa de Dios. Que Jesús no suene como Dios, sino que sea como una creación de Dios, el Hijo de Dios, pero simplemente un hombre humano que vino a hacer buenas obras. Por lo tanto, podemos concluir de manera categórica, hermanos, que la traducción del Nuevo Mundo carece de toda validez interpretativa, histórica, traductiva, y que, por cierto, ha tratado, ¿cierto?, de involucrarse en la vida de las personas, pero llevándolos al error, quitándole el valor a Dios y a las cosas que Él ha establecido como verdaderas. ¿Y cuál es nuestra posición como iglesia? Bueno, nosotros como iglesia creemos que la Biblia es la única regla de fe y de conducta. Nosotros no ocupamos literatura extra. Nosotros no usamos libros de coayuda a la palabra de Dios. Nosotros no interpretamos las escrituras de acuerdo a lo que yo creo. Nosotros aplicamos la Biblia de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, guiados por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 vemos esta verdad. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es suficiente para guiar y corregir la vida del creyente, la vida del hombre.
En relación a nuestra traducción 1960, es la que nosotros ocupamos y consideramos más fidedigna de las traducciones de la Biblia al español. A diferencia de los testigos de Jehová, esta se apega a las copias más antiguas de los escritos bíblicos. Por lo tanto, nosotros tenemos una copia de las escrituras que se ha apegado fielmente a la traducción correcta, a la historicidad de la palabra del Señor, y que ha aplicado, ¿cierto?, su interpretación exclusivamente a lo que la Biblia misma quiso decir. Por lo tanto, tenemos la confianza de usar esta Biblia y de poder presentarnos delante de estas personas diciendo que lo que tienen es una Biblia equivocada. Nuestra Biblia no es una reinterpretación de las Escrituras, y al contrario, es sin duda una copia de los escritos más antiguos hallados en la tierra. Por lo tanto, hermanos míos, podemos tener la certeza de poder confiar en las Escrituras, no una reinterpretación. Y como obviamente nosotros podemos dar veracidad a este hecho, es aceptada por la gran mayoría de los creyentes y críticos literarios que han hablado acerca de la palabra de Dios. La traducción del Nuevo Mundo en muchos lugares es incorrecta y no es aceptada. Lo único que necesitamos, por lo tanto, para entender la Biblia es el Espíritu Santo que, por cierto, los testigos de Jehová niegan, y por lo tanto, al estar completamente cegados y al completamente estar perdidos y errados, obviamente tendrán una mirada completamente equivocada. Ahora veremos algunas correcciones frente a lo que ellos dicen. Por ejemplo, ellos ocupan en la gran mayoría de sus argumentaciones en contra de nosotros el libro de Juan, especialmente la primera carta del libro de Juan. Y voy a leer, hermanos, literalmente lo que ellos ponen en su traducción del Nuevo Mundo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Voy a buscar nuestra copia, nuestra Biblia, más bien dicho, y vamos a leer lo que nuestra Biblia dice versus lo que la Biblia de ellos dice. Voy allá, espérenme un chiquitito. Dice la Biblia en Juan 1:1, en nuestra Biblia, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando nos referimos al Verbo, la Biblia está refiriéndose a Jesús, el Verbo de Dios, y como Verbo es el protagonista de la acción. Y la Biblia dice que el Verbo existía desde el principio de las cosas, el Verbo era con Dios, o sea, estaba en comunión con Dios Padre. Por lo tanto, eso habla de una counidad, y podemos ver finalmente la sentencia que da Juan en su carta, y dice que el Verbo era Dios. Y en este caso se deja completamente sentado en nuestra traducción de la palabra de Dios, que por cierto se apega a la traducción, a la copia más antigua de los evangelios, traducción que ha sido aceptada a través de los años por todas las iglesias cristianas. Los testigos de Jehová dicen en Juan 1:1, en su traducción del Nuevo Mundo, dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, pero ese Dios sale con D minúscula. Por lo tanto, lo que ellos están tratando de decirnos a nosotros en su interpretación de la Biblia es que Jesús no es Dios. Lo único que Jesús es la palabra viva. Cuando hablan de palabra viva, es como el concepto que Dios dijo que Jesús iba a hacer algo y Jesús simplemente lo aplicó. Por lo tanto, ¿qué están diciéndonos ellos? Jesús no es Dios, Jesús fue un hombre obediente a Dios, y que en el designio de Dios, Dios le estableció que él tenía una misión, pero él jamás fue un Dios. Y por eso ahí ellos ponen en su traducción: y la palabra era un Dios, y lo ponen con D minúscula para tratar de enfatizar de que él no era un Dios, pero sí que tenía una misión divina. Ahora bien, dentro de lo que nosotros estamos aprendiendo, nosotros siempre tenemos que comparar escritura con escritura. ¿Y por qué nosotros decimos tajantemente que en Juan 1:1 se está dando veracidad de que Dios, o que en este caso Jesucristo es Dios? Bueno, vamos a comparar la Biblia, la misma palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías capítulo 43. Vamos a ir a varias porciones de la escritura, hermano, y me gustaría que usted compartiera conmigo.
En Isaías capítulo 43, versículo número 10, dice la Escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios está diciendo que no hay otro Dios fuera de Él, y que sin duda no siempre ha existido. Recordemos Juan 1.1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, si en este caso Dios está diciendo que no existe otro Dios, que Dios siempre ha estado, por lo tanto, cuando leemos Juan 1.1, estamos dando veracidad y certeza de que Cristo siempre ha estado, siempre ha existido, y Él es Dios. No solamente eso, en el mismo libro de Isaías, pero ahí en el capítulo 44, el versículo número 6, nuevamente dice Dios: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Pero nótese la frase que Dios ocupa. Dios ocupa la palabra: yo soy el primero, yo soy el postrero. Y en Apocalipsis, hermano, capítulo número 1, nosotros podemos ver en la presentación que Jesús hace de Él en el cielo, Él se presenta como el primero y el postrero. Y en este caso, Jesucristo está hablando de su deidad. Y volvemos al nuevo Evangelio de Juan, Juan 1.1. En el principio era el verbo era con Dios, había una uniformidad. Por lo tanto, si Dios declaró que era el principio y el final, y si Jesucristo declaró que era el principio y el final, ellos concuerdan absolutamente. O sea, Jesús es Dios. Pero también en Isaías capítulo número 45, al ladito, y el verso número 6 también, dice la Biblia: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Por lo tanto, Dios establece finalmente que no hay ningún otro Dios más que el Dios verdadero. Por lo tanto, si volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, entonces está diciendo que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? El verbo es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Eso declara las Escrituras. No se puede realizar o se puede afirmar una doctrina solamente de un versículo. Ellos han formado gran parte de sus declaraciones doctrinales en base a algunos versículos aislados y no en la interpretación correcta global de las Escrituras. En toda la Biblia se ha dicho que Dios es uno, y al declarar, ¿cierto?, Jesús en una forma similar a la de Dios, similar a la que las Escrituras, apegado a lo que Dios mismo ha dicho, podemos concluir categóricamente que la traducción del Nuevo Mundo es una Biblia completamente adulterada, completamente falsa, que aparte de negar doctrinas que son fundamentales, claramente pierden veracidad al poder nosotros comparar con la misma Escritura, las mismas definiciones que ellos han tomado. Recuerden, y esto solamente a modo de anécdota, nuestra Biblia tiene un periodo de historicidad de casi 2500 años de escritura, y por lo tanto ello ha sido preservado a través del tiempo, y todas las Biblias que permanecen en el mundo cristiano verdadero son tomadas, ¿cierto?, de esas referencias más antiguas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando nosotros comparamos esta Biblia, la que nosotros tenemos, que es una copia de las versiones más antiguas de las Escrituras, versus la traducción del Nuevo Mundo creada y editada en el año 1950, solamente compare, hermano, solamente compare. ¿A quién le va a creer? Yo le voy a creer a la Biblia que tenga más tiempo de experiencia, a la Biblia que con mayor periodo de historia a mí me ha dado, y no que en un punto de la historia como que todo estuvo equivocado y apareció la iluminación verdadera y como que ahí sí partió lo verdadero. No, hermanos, claramente eso es una respuesta desde la lógica. Yo
no puedo comparar mi Biblia con la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque mi Biblia tiene mucha más historia que la misma Biblia de ellos. Por lo tanto, la primera diferencia doctrinal que se tiene con los testigos de Jehová es en relación a la palabra de Dios. La segunda diferencia, obviamente, es en relación con Dios. En este caso, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad y concluyen que Satanás es el autor de esta doctrina. Fue el diablo, ¿cierto?, con todos sus huestes, que inventó la Trinidad para poder apartar a los hombres verdaderamente de Dios. Dicen que es ridículo creer que existen tres dioses o tres en uno. Es algo completamente ilógico. Alegan también que la palabra no aparece en la Biblia y nos acusan de creer en tres dioses, o sea, ser politeístas. Hermanos, nuestra posición como iglesia está bastante definida. Y como iglesia nosotros no creemos en tres dioses, sino en un solo único Dios. Ahí lo pudimos ver, ¿cierto?, ampliamente en el libro de Isaías, donde Dios decía tajantemente: fuera de mí no hay otro Dios, yo soy el único. Deuteronomio 6:4 nos habla también de esta verdad, que solamente existe un solo Dios, a Él solamente serviremos. Pero Dios, en su voluntad y en su sabiduría, se revela a través de las Escrituras en tres personas distintas, coeternas, coiguales en esencia, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y evidentemente, aunque esta palabra no aparezca en la Biblia, aunque la palabra Trinidad no es una palabra que en las Escrituras aparecen, y que es cierto que no se encuentra en ninguno de los manuscritos antiguos, hay algunos intentos de algunos que tratan, ¿cierto?, de sociabilizar esta palabra, pero en realidad, hermanos, tenemos que ser honestos, esta palabra no aparece en la Biblia. Sin embargo, la base de este concepto sí es real. O sea, hablar de la Trinidad es hablar de algo real, es algo verdadero, es algo que sale en la Escritura. La iglesia verdadera, la iglesia cristiana, la iglesia seguidora de Dios y seguidora de Cristo, se fundó bajo este principio que declara la creencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, negarlo, hermanos, sería negar nuestra esencia, negar nuestra base fundamental, que existe un solo Dios, pero habitando en tres personas completamente diferentes. Es cierto, bajo cualquier lógica, este concepto es sumamente difícil de entenderlo, porque nuestra mente es bastante simple para entender ciertos conceptos. Por lo tanto, la Trinidad no está dentro de unos conceptos que nosotros los vamos a entender de buena a primera, pero está en la Biblia. Está directamente enseñado en todas las Escrituras, por lo tanto es algo que tenemos que creer por fe. Y la Biblia nos da argumentos de la existencia de dos padres, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Gran Comisión nosotros lo podemos ver, dice que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Dios hubiese sabido que esto era una blasfemia, claramente no lo hubiese puesto. Claramente Dios no hubiese dejado compartir su gloria ni con un hombre llamado Jesús, ni con un ser desconocido llamado Espíritu Santo. Pero como son Dios y habitan en la eternidad y son coiguales, son coexistentes, siempre han estado desde el principio de los tiempos, entonces Dios ordena que en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas completamente diferentes, sea predicado y anunciado el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, nosotros sí creemos en la existencia de un solo Dios, pero habitando en tres personas completamente diferentes. Espero que ojalá, hermano, esté disfrutando este estudio tanto como yo. Vamos a ver esta última diferencia para luego hacer un break y también prepararnos para lo que va a venir en el próximo punto. Y sin duda, hermanos, para nosotros o para la gran mayoría de las sectas, aquí está la piedra de tope. ¿Y de quién vamos a hablar? De Jesús. Jesús, sin duda, hermanos, es la piedra principal del ángulo, como dicen las Escrituras, pero a la misma vez, hermanos, es la piedra más rechazada, más vituperada, más menoscabada, ¿cierto?, en las actuales sectas y religiones. Cristo, sin duda,
Dijo, él declaró de sí mismo que él venía a poner tropiezo, él no venía a poner venía a poner paz. Por lo tanto, para muchas de estas sectas, Cristo es la piedra de tope, es la piedra donde se encuentran y chocan. Bueno, ¿qué creen los testigos de Jehová en relación a Jesús? Bueno, algo muy, muy categórico. Ellos rechazan la eternidad de Cristo. Dicen que Jesús nunca afirmó que Él era Dios. Los testigos de Jehová hacen una distinción en los estados de la persona de Cristo. Hablan de un estado prehumano, hablan de un estado humano y poshumano. O sea, ellos dicen que antes de nacer de María, Jesús existía, pero como la palabra viva. Lo que veíamos ahí en Juan 1.1, dice que la palabra existía. O sea, estaba, pero no era un ser, no era una persona, sino que era un concepto de Dios. Fue creado por o nacido de Dios. O sea, Dios lo puso en el vientre de la madre, permitió, ¿cierto?, una concepción ahí, pero no era Dios, porque nació en base a la humanidad. O sea, ellos piensan que Cristo tiene genética humana, ADN, ¿cierto?, de María, de José, lo que nosotros completamente rechazamos, porque la Biblia dice que fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en el vientre de María. No hubo intervención humana. Como humano, entonces, nació de una virgen y era un hombre. Dejó su estado prehumano y existió y asumió una naturaleza humana. Ellos con vehemencia no creen en la unión hipostática. Usted sabe lo que es la unión hipostática, lo explicamos. Es la asociación o la existencia de dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo ha sido el único que tiene estas dos naturalezas. Y por lo tanto nosotros entendemos que Jesucristo sí tomó forma humana, pero mantuvo su divinidad. Ellos dicen que esto no es así. Jesucristo solamente tuvo un cuerpo físico y nada más, porque Él no era Dios. Dicen que la resurrección de Jesús no fue física. Ellos hablan de la resurrección de Cristo, que no lo hizo porque Él era Dios, sino porque Dios en su soberanía lo permitió, y por lo tanto Él al resucitar lo hizo no de una forma física, sino que fue espiritual. Y proponen dos teorías en era plenamente humano. Las dos naturalezas. Vino Cristo, fue humano, pero es Dios desde el principio. Por lo tanto, ambos fueron mantenidos por nuestro Señor totalmente. La Biblia no sé, desconecté y conecté un cable nomás. Resucitó corporalmente y la naturaleza humana y divina permanecen inseparables después de la resurrección. Él no se transformó en gas, Él no fue solo en espíritu. Cristo resucitó de manera corporal. Desde su encarnación hasta ahora, Cristo sigue manteniendo un cuerpo unificado. Podemos ver ahí todas las relaciones bíblicas. La permanece en un Salvador, en Cristo, que era Dios, que era venido para el vida eterna y salvación para todo el que cree. Es el único camino, el único medio para poder llegar al cielo. Ese es nuestro convicción.
lamentablemente el testigo de Jehová niega y rechaza a Jesús como su Señor. Dios tenga misericordia de estas personas. Bien, vamos a hacer un break, hermano, unos 10 minutos para poder descansar, estirar los pies. Si tiene alguna duda, alguna consulta, algo no le quedó claro, mande su comentario ahí al Facebook que estamos teniendo en este momento para que quizás podamos resolverla en un instante. Pero la idea, hermano, es que usted vaya aprendiendo. Interesante tema que estamos aprendiendo hasta ahora del testigo de Jehová. Tómate un descanso, prepárate para lo que va a venir en un rato más. Dios te bendiga. Escucha, pero malísimo. Levanto mi voz en la adversidad. Yo confío, tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí.
Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Nada me detiene. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las
aprendiendo en esta parte las principales diferencias doctrinales que tenemos con ella en relación a la Biblia, en relación a Dios, en relación a Jesús. Espero que vaya quedándole claro algunas cosas y algunos conceptos que siempre son necesarios para poder nosotros, digámoslos, aprender más de la palabra de Dios. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver otra diferencia doctrinal que tenemos con los testigos de Jehová, y en este caso es con la persona del Espíritu Santo. ¿Qué creen los testigos de Jehová en relación al Espíritu Santo? Y lamentablemente y tristemente es la persona de la Trinidad más vapuleada por esta secta. Ellos, como no creen en la Trinidad, tienen que dar una explicación a la persona del Espíritu Santo y dicen que finalmente el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, a través del cual realiza propósitos y ejecuta su voluntad. Por lo tanto, no es Dios, sino que es un impulso de Dios para que Dios ha enviado para que nosotros pudiésemos hacer ciertas cosas. Hermano mío, dentro de este concepto, nosotros sí creemos que el Señor de una manera activa trabaja en nosotros, y evidentemente es por medio del Espíritu Santo. Pero ahí el juego de palabras es muy peligroso. El decir que es una fuerza activa de Dios y reducirlo solamente a un sentir y no que es Dios, claramente hay un peligro bastante grande porque se está despreciando a Dios en este caso. Por lo tanto, hermanos, nosotros sí creemos en una obra activa del Espíritu Santo, pero como Dios. Él, como Dios, hace su obra permanente, activa en nosotros. Él nos dirige porque Él es Dios. No es una cosa, no es un murmullo o un susurro enviado por Dios, sino que es Dios mismo en nosotros. Y esta es nuestra posición como iglesia, lo que nos diferencia. La Biblia afirma categóricamente que el Espíritu Santo es una persona. Hemos visto en el estudio doctrinal, y no tengo por qué repasarlo en este momento, sino que usted puede volver a reestudiar nuestros estudios anteriormente, pero ahí sentenciábamos, hermanos, que el Espíritu Santo posee las características de una persona, es tratado como una persona, siente y vive como una persona. Por lo tanto, si fuese una fuerza activa similar a la electricidad o a la corriente, claramente la Biblia no lo hubiese nombrado así. Quizás Dios lo hubiese nombrado como un aliento, un ser enviado o un sentir para que nosotros pudiéramos tener algo diferente, pero no, Dios lo trata como persona, y Dios en la Biblia es mostrado, el Espíritu Santo es mostrado como tal. Y aparte, hermanos, y esto es lo más grandioso de todo, ¿por qué nosotros afirmamos que Él es persona? Bueno, porque tiene y posee las tres partes intrínsecos de la personalidad, que son el intelecto, la emoción y la voluntad. Concluimos, por tanto, hermanos, que una persona es persona porque tiene estas tres características. Y el Espíritu Santo, al no ser una fuerza, sino una persona, posee estas tres características. Y podemos ver el ejemplo en Efesios 4:30 se nos dice que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar habla de apenarlo, provocarle tristeza. Hermano, si fuese el Espíritu Santo una cosa, no se podría hacer esto bajo ninguna circunstancia. Él no se sentiría mal si yo hago mal una cosa. Pero como es Dios, como es una persona, evidentemente a Él le duele ver que muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Esto es en esencia la diferencia más grande que nosotros tenemos con los testigos de Jehová en relación con el Espíritu Santo. Vamos a ver la quinta diferencia doctrinal que tenemos con ellos, y es en relación a la salvación. ¿Qué creen los testigos de Jehová en cuanto a la salvación? Hermano, la gran mayoría, usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de las diferencias doctrinales que nosotros mantenemos con estas sectas siempre son con los mismos temas: la Biblia, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la salvación y lo que vendrá en el futuro. Son principalmente las bases más fuertes. Pero sigamos lo que estamos aprendiendo. Los testigos de Jehová creen en relación a la salvación que un testigo de Jehová verdadero debe mostrar que es digno de ser salvo, que tiene que creer y ser bautizado. También creen que Jesús murió para salvar a todos, pero
primero a los 144.000 y después al resto del mundo. Por lo tanto, ellos hablan de una expiación limitada. Ellos hablan que solo Jesús murió por un grupo específico de personas y que con ellos, ¿cierto?, Dios también puede tener gracia en salvar a algunas personas, pero principalmente solo 144.000. Evidentemente, si nosotros estamos diciendo que esta es una secta, hermano, con miles de personas, y yo deseo una cifra más o menos que por ahí por el año 1950, un poquito más, ellos pasaron de ser 115.000 a casi 2 millones. Por lo tanto, claramente va a haber un buen porcentaje de ellos que no va a alcanzar la salvación. Y si va a ser salvo, obviamente va a ser porque ellos se esforzaron, porque ellos hicieron sus obras, porque ellos salieron a repartir sus folletos, porque golpearon mucho más puertas. ¿Por qué entiende usted que los testigos de Jehová son tan insistentes? ¿Por qué cree usted que un testigo de Jehová no lo va a soltar? Porque claro, él está buscando la manera de poder llegar al cielo, hermano. Ellos están ganándose su entrada al reino de Dios y por lo tanto tienen que demostrar que son dignos de ser salvos. No, ellos no se ganan la salvación por gracia. Ellos no se ganan la salvación porque han puesto su fe en Jesucristo. No, ellos se salvan porque quieren ser parte de los 144.000, esa raza especial, ¿cierto?, que el Señor tendrá en su santa gloria. Pero a la misma vez, hermanos, tampoco quieren, si no logran alcanzar ser parte de los 144.000, por último tener una parte en el reino de Dios. Y eso hablan de paralelismos, o sea que unos estarán como en el más cercanos a Jesús y otros estarán como en un reino aparte donde sí serás salvo, no te pasará nada, pero no estarás disfrutando tanto como los exclusivos. Y se está haciendo ahí una discriminación y Cristo dice no se discrimina a nadie, en todos pueden ser salvos. Ellos dicen una media verdad, sí, y todo, Cristo es el medio para la salvación, sí, pero ¿qué clase de salvación? Ellos hablan de una salvación por obras. Y nuestra posición en cuanto a esto como iglesia es clara. La Biblia enseña que somos salvos por la gracia de Dios, ¿cierto? Y por la fe mediante Jesucristo. O sea, la Biblia es tajante en decir en Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, las buenas obras no contribuyen en la salvación del hombre. Las buenas obras son señal de la salvación del hombre, que es diferente. Y nosotros creemos, en primer lugar, que Dios fue el que dio el regalo de la vida eterna. Dios envía a Jesucristo para mostrar la salvación a todo el mundo, pero esa salvación tiene que ser recibida y aceptada mediante la fe en Jesucristo. De ahí allá entonces los testigos de Jehová tienen un gran problema. Y ese problema es que ellos rechazan a Jesucristo como el Salvador. Ellos rechazan a Jesucristo como el Dios perdonador de pecados. Y por lo tanto, evidentemente, un testigo de Jehová intenta salvarse por sus obras. Ese es el gran concepto que la gran mayoría de las sectas afirma, hermano. Y una vez escuchaba una predicación de un gran siervo de Dios que decía que por ello nosotros entendemos la frialdad de los creyentes. Porque los creyentes, al conocer las Escrituras y al saber que la salvación es por gracia y no se va a perder, y no se pierde, sino que hemos sido inmerecedores de eso y Dios nos declaró salvos, gracias, nos ha justificado y podemos entrar al cielo, entra la pereza en el creyente y por lo tanto el creyente no hace nada. Sin embargo, nosotros vemos la desesperación de estos grupos sectarios en que tratan de llegar al cielo, que tratan de llegar al reino de Dios, en que tratan de ser justificados en sus pecados, pero no pueden, se sienten indignos porque ellos no completan las obras que su régimen o su secta le está planteando. Por eso demos gracias a Dios, hermano, de ser parte de una iglesia que cree en la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Damos gracias al Señor porque si tú has tenido a Cristo, tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas al cielo, hermano, y eso es una certeza de nuestra fe, de nuestra convicción que nosotros hemos puesto en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, oremos por la salvación de estas personas. Y en sexto lugar, hermano, una de las grandes diferencias doctrinales que se tienen con las sectas es en relación a los eventos futuros. Y hermanos, dentro de esto, anteriormente hablamos de la salvación, pero la gran mayoría de las sectas ocupa un método bastante, no sé si estará bien correcta la palabra, pero un método bastante morboso
para poder ellos incitar a sus seguidores a ganarse el cielo. Porque ellos hablan, hermanos, de un tiempo de fin del mundo bastante cruento. Ellos son muy agoreros, ellos hacen muchas profecías. De hecho, Charles Russell hizo muchas teorías y posturas en relación a este evento en particular. Por lo tanto, como el diablo sabe que él es un derrotado, que le espera un juicio eterno, que le espera, ¿cierto?, la condenación dada por el Señor, evidentemente él va a tratar de tergiversar siempre la doctrina de los eventos futuros y siempre va a tratar de manipular esta verdad para que los hombres se pierdan en el engaño. Bueno, ¿qué creen los testigos de Jehová en relación a los eventos futuros? En primer lugar, ellos dicen que ellos creen en un reino venidero. Pero ¿qué dicen? Que en el año 1914 vino Cristo y ya estamos en los últimos días. O sea, falta que venga el reino de Dios, pero Cristo ya vino. Y eso fue en 1914. Y ya estamos en los últimos días. Estamos esperando solo la aparición del reino de Dios según ellos. Creen también que en 1918 hubo una resurrección espiritual de la clase privilegiada basada en Apocalipsis 26. O sea, ellos dicen que, por ejemplo, su fundador, Russell, ya entró en el reino de Dios. Rutherford y todos sus grandes líderes ya están en el reino de Dios esperándolo, ¿cierto?, esperándolo junto a Jesús para que ellos puedan también ser parte de esta entrada al reino. Creen en un milenio, creen en la aniquilación. Esa palabra es muy interesante, guárdesela para un minuto más abajo. La aniquilación, ellos creen que todo se va a acabar, según Apocalipsis 20:14. Y después de esto será establecido un cielo nuevo y una tierra nueva en donde la paz y la perfección reinan y el señorío y el dominio de Jehová es para siempre. Lo más probable es que tú debas haber recibido un folleto de los testigos de Jehová en alguna ocasión, en la cual, por ejemplo, ellos te hablan de un reino futuro y te muestran un hombre, una mujer y un árbol frutal bastante frondoso, animales caminando, niños riendo, que esa es la idea de ellos. Particularmente ellos lo muestran con corbata, con faldas largas, ¿cierto? Y con una iglesia testigo de Jehová de fondo. Interesante, ¿cierto? El americanismo, ¿cierto?, que tienen estos personajes. Ellos creen que el reino de Dios será como Estados Unidos, algo así. Bueno, ideas locas, ¿cierto?, que se le ocurren a ciertas personas. Pero bueno, dentro de todo esto, hermanos, nosotros podemos tener una posición bastante clara en relación. Nosotros ya hemos hablado acerca de la posición de los eventos futuros, ya tenemos una definición clara, ya usted sabe lo que nosotros creemos, y en relación a lo que ellos dicen, todos los versículos que ellos están usando están completamente fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, con una interpretación completamente equivocada. Lo usan como quieren. Por lo tanto, su fundador, por ejemplo, él predijo que Cristo vendría en 1914, pero eso no ocurrió. Lo vemos así, porque según lo que la Biblia dice, la Biblia nos muestra cómo Cristo vendrá. No ocurrió, y así otra fecha como en 1915 y luego en 1925, pero no pasó absolutamente nada. Y como sentencia final, hermano, porque no quiero entrar a profundizar, dejé esto. Es condenado por la Biblia el agregar o quitar contenido de la profecía. Ahí en Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice: maldito el que añade o quita las palabras de esta profecía. ¿Y qué son estos testigos de Jehová? Malditos, porque están manipulando la doctrina de Dios, están manipulando la venida del Salvador, están manipulando un evento glorioso que un día sucederá y que lamentablemente lo usan como un fin, como un medio para captar más adherentes, para provocarles el temor, para decirles: hey, sálvate, o si no, tú no tendrás parte en el reino de Dios. Trabaja, esfuérzate, gana tu salvación para que ojalá tengas el derecho a ser uno de esos privilegiados, esos 144.000 que podrán tener parte en el reino de Dios. Ahí usted ve la infelicidad de los testigos de Jehová. Ahí porque usted ve, ¿cierto?, que un testigo de Jehová no vive una vida en paz, tiene que salir tan temprano a ganar personas. Yo lo he visto, hermano, cuando yo salía a trabajar y yo de pronto salía a 6:30 de la mañana y los veía ahí parados con todo el frío de la mañana a las 6:30 de la mañana ahí en la salida del metro, hermano, entregando sus folletos, hermano. A uno inclusive le da
pena y compasión, pero detrás de todo eso hay una argumentación, y esa argumentación es que ellos quieren ser tomados por dignos para entrar en el reino de Dios. La verdad os hará libre, y Cristo es el único que puede hacer libre a estas personas. Ya estamos concluyendo, hermanos. Ya estamos viendo aquí las 6 principales diferencias doctrinales que nos diferencian a nosotros como iglesia bíblica bautista con los testigos de Jehová. Dentro de todo esto también hay algunas cositas bastante interesantes que las dejé dentro de este estudio y que son otras creencias que los testigos de Jehová tienen. Principalmente en relación a la persona de Satanás. Ellos creen que Satanás será en un momento aniquilado. Esa palabra yo se dije que se la guardara. En Apocalipsis 20:10 dice esto. Mire, se lo voy a llevar porque esta es la palabra, es el concepto que ellos bastante ocupan. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 10, dice la escritura. Y dice la Biblia: y el diablo y los que los engañaban fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y estaban atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos, en su interpretación errada y en su manipulación de su Biblia, cambian la palabra atormentado por la palabra aniquilado, que es completamente diferente. La palabra aniquilar significa que serán completamente destruidos. O sea, una vez que el diablo sea condenado y las personas y las almas de la gente que no creyeron al Evangelio de Jesús y que no creyeron al Evangelio de los testigos de Jehová, más bien dicho, serán condenadas por Dios y sus vidas serán completamente destruidas. Ya no quedará memoria de ellos. Pero la Biblia dice algo totalmente contrario. La traducción correcta y original del griego clásico habla de tormento. Habla de una persona que estará por un largo y un periodo extenso de tiempo en un lugar específico sufriendo tormento. Eso es aplicable a la persona de Satanás y también a las personas que no creen en Jesucristo como su Salvador. Si usted va ahí a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, versículo número 14, dice la palabra: y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y si usted ve, por ejemplo, todo el capítulo 20, versículo 11, ahí también habla de las personas que no fueron hallados escritos en el libro de la vida y que fueron lanzados también. Y no habla de una aniquilación, habla de una condenación eterna. Por lo tanto, las personas estarán así tal cual estamos, en todos sus estados de su ser, espíritu, alma y cuerpo, por una eternidad atormentados en el infierno, lo mismo que Satanás. No creemos a la media verdad de la aniquilación. Sería muy fácil, hermano. Sería muy fácil para algunos creer en esta verdad. ¿Por qué? Porque no me hago testigo de Jehová si total voy a desaparecer. ¿No? Hago mi vida, vivo mi vida, total. Dios me va a condenar, ya listo, pero nunca voy a existir, nunca voy a sufrir ningún tormento. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Por lo tanto, hermanos, ellos no creen en la inmortalidad del alma. Aunque la Biblia enseña la existencia de la conciencia eterna después de la muerte, la separación del alma con el cuerpo, ellos no lo creen. Creen que son la única iglesia verdadera y para ellos todos los otros cristianos son falsos, también son sectas. O sea, nosotros somos sectarios para ellos. Pero, ¿quién es la secta? Ya hemos visto hartos argumentos. Las costumbres de ellos, mire, bastante interesante. Por ejemplo, ellos no celebran Navidad, Semana Santa, aniversarios. No lo festejan porque son consideradas para ellos fiestas paganas. De cierta manera, hermanos, ellos tienen una cierta verdad en esto. Porque claramente fiestas como Navidad, Semana Santa, fueron creadas, ¿cierto?, por el catolicismo en su época. Y gran parte de estas fiestas tienen en sí un concepto pagano. Y no tengo por qué negarlo porque es parte de la historia, hermanos. Aunque nosotros tratemos de mirarlo románticamente, de que no, es que la Navidad es el día donde recordamos el nacimiento y la Semana Santa, que Jesús murió, bien, hermano, bien. Pero muchas de estas fiestas fueron tomadas, ¿cierto?, de ideas antiguas paganas, luego las cambiaron, las reconvirtieron y le pusieron nombre a Jesús. Por eso, por ejemplo, en relación al nacimiento de Jesús, la Navidad, la idea original fue tomada, ¿cierto?, del nacimiento del dios Sol, el dios de Egipto, ¿cierto?
del dios Sol, y la imagen que se ocupó para traducir eso fue Osiris en este caso dando a luz, o naciendo más bien dicho, pero era un dios pagano, y se tomó esa fiesta pagana para decir, oh, ¿saben qué? No adoren a este dios falso, pero ahora adoren a Jesús, que Él es el Dios verdadero. Y cambiaron, reconvirtieron su creencia, su fiesta, pero le cambiaron el nombre del Dios falso y le pusieron un nombre bíblico. Bueno, ahí podríamos conversar en otro momento. Yo tengo una postura bastante clara en relación a lo que es la Navidad, en relación a lo que es Semana Santa y todas estas fiestas religiosas. Creo abiertamente que no son de Dios, creo abiertamente que no son llamados a Dios a recordarlas. Hay solamente dos cosas que el Señor pide que la iglesia recuerde, que es la comunión de la Santa Cena y el bautismo, que deben ser observadas por la iglesia. Cristo no mandó a que recordasen su nacimiento o que recordasen, ¿cierto?, con huevitos de Pascua, ¿cierto?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Al contrario, lo que nos pide el Señor es que nosotros tengamos de Él memoria. Ahora, muy bien, creo que si el hombre en su error ha ocupado estos medios para en algún momento recordar a Jesús, sí efectivamente podemos ocupar esta fecha que todos los hombres asocian como a Dios o a Jesús para poder predicarles el verdadero evangelio. Pero también el creyente debe cuidarse de no idealizar cosas que no son bíblicas. Y en este caso, los testigos de Jehová son bastante duros. Pobres niños, ¿cierto?, que hijos de los testigos de Jehová, que no se les es permitido celebrar ninguna de estas cosas, no reciben ningún regalito. A lo mejor un testigo de Jehová medio falso, a lo mejor sí le da regalitos, todo el tema, pero un verdadero testigo de Jehová que desea alcanzar el cielo no va a transgredir esto, porque los consideran fiestas sagradas. Ellos no saludan a la bandera y no prestan el servicio militar. ¿Por qué? Porque claramente ellos dicen que no son de este reino y no se van a prestar para cosas terrenales. Y prohíben a sus miembros recibir transfusiones de sangre basado en Hechos 15:20, donde dice que la sangre es la vida del hombre. Por lo tanto, ellos dicen que al dar su sangre están dando su vida. Bueno, nada que hacer. El mismo cuerpo está diseñado, hermanos, que en el caso de que pierda una cantidad menor de sangre, puede volver a crearla. Y en un caso extremo, ¿cierto?, en consideración a una transfusión de sangre, claramente es necesario. Cristo hizo una transferencia de su sangre a nosotros. Yo no estoy espiritualizando este concepto, pero sí creo que no existe ninguna prohibición bíblica para impedir, ¿cierto?, recibir la sangre de otra persona para vivir. Espiritualmente la recibimos. Cristo dio su sangre por nosotros. Por lo tanto, cada una de estas costumbres tienen una exageración sectaria. Y claramente, ¿cierto?, llevan a las personas a practicar ciertas cosas para hacerlos sentir más seguros de su doctrina, pero que finalmente no tienen ninguna veracidad. Finalmente, hermanos, hablemos un poquito de su literatura, que quizás usted lo conoce. La revista Atalaya fue fundada en 1880 con el nombre Zion Watchtower. Bueno, en inglés, ¿cierto? Y desde el año 1939 es conocida en su versión español como el Atalaya. Ese es el libro más usado por ellos, y de hecho más usado que la misma Biblia. La revista El Atalaya sumó una nueva revista bimensual llamada El Despertar, y a partir de ese momento la sociedad comenzó a imprimir sus propios folletos, sus propios periódicos, etcétera, etcétera, y con el fin de poder diseminar su doctrina a través de todo el mundo. Por lo tanto, hermanos, los testigos de Jehová tienen un gran poder adquisitivo. Ellos son capaces, hermanos, de poder darte todo lo que tú necesitas. Conocí hace muchos años el testimonio de un hombre que participaba en una iglesia testigo de Jehová, y en la iglesia testigo de Jehová le invitaron, ¿cierto?, a dejar a su esposa porque ella no quería participar en la iglesia, a que rechazara a su esposa. Él hizo caso a lo que su líder le decía. Le consiguieron una esposa nueva, él formó una nueva familia ya con el ambiente cierto, testigo de Jehová. Le buscan trabajo, tienen métodos para sustentar a sus personas de una manera poderosa, y en ese sentido, hermanos, son una secta bastante influyente, tienen mucho poder,
Por ejemplo, cuando uno ve lugares de habitación, cuando usted ve un plano de construcción comunal, dentro de ese plano comunal también existen lo que se llama espacios, ¿cierto? Tiene un nombre técnico, pero básicamente son espacios para la comunidad, ahí voy. Donde hay plazas, donde hay centros sociales, donde hay canchas, pero también dentro de esos espacios también caben las iglesias. O sea, dentro de un plano regulador de una comuna, también, ¿cierto? Se está pensado que haya una iglesia en un cierto sector. Los testigos de Jehová conocen muy bien las leyes y saben lo que hacen. Tienen especialistas en todos estos campos, y claramente cuando ellos ven la posibilidad de poder poner una iglesia, claramente ellos apelan a la ley y el gobierno les entrega sin ningún problema un terreno para poder edificar sus templos. ¿Qué hablar de los mormones? Los mormones tienen mayor poder. Ellos son un estado en Estados Unidos, y lo veremos la próxima semana, pero que tienen una capacidad muy grande para poder levantar sus templos. Y de ahí, ¿cierto?, por qué nosotros vemos testigos de Jehová instalados en todas partes. Bueno, no les gusta tomar algunas cosas del Estado, pero sí algunas cosas que les conviene, sí. Bueno, nada que hacer. En conclusión, como conclusiones finales, hermanos, los testigos de Jehová, lejos de ser un verdadero testigo de Dios en la tierra, es un movimiento herético, sectario, culpable de propagar falsas profecías y de esta manera engañar a sus seguidores. Muchos de sus seguidores no conocen la historia de su organización, ni de las falsas profecías del pasado. ¿Usted cree que lo que estamos hablando de Russell, todo se lo dicen? No, se los enseñan. Y si se lo hablan como una anécdota. Ellos dicen, bueno, él también fue hombre que también se pudo haber equivocado. Pero reducen, ¿cierto?, el hecho de que él creó una falsa secta en base a estos engaños. Otros no conocen la Biblia y aceptan todas las mentiras que les son enseñadas. Estemos preparados, por lo tanto, para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros, presentar a Jesucristo, hermano, a través de nuestra predicación, a través del Evangelio. Los testigos de Jehová necesitan a Jesucristo, no necesitan ser apuntados con el dedo por nosotros. Evidentemente, tenemos que prepararnos muy bien con las Escrituras. De ahí porque nosotros dejamos algunos argumentos y algunas cosas donde usted quizás, si en algún momento se encuentra con un familiar testigo de Jehová, con alguien, y usted desea hablarle de Cristo, bueno, conozca las principales diferencias que nosotros tenemos, instrúyese en la palabra de Dios y háblenle de Jesucristo, porque ellos necesitan de la misericordia del Señor. Hermanos, espero que este estudio de las sectas esté siendo interesante para ustedes, esté siendo de motivación para conocer más las Escrituras, y que sin duda Dios nos ayude a poder avanzar más a la verdad espiritual. Debemos ser celosos con la Escritura, debemos ser una iglesia fundamental, basados en las Escrituras, creyendo, ¿cierto?, a lo que el Señor nos ha dicho, evangelio que ha sido predicado a través de los siglos, que mantiene su pareja intacta y a la cual nosotros estamos seguros en esta tarde de poder estar firme en ella. Por lo tanto, mi amado hermano, te animo, te motivo a mantenerte fiel al Señor, y te animo a que tú sigas conociendo más la palabra de Dios. Recuerda, te vuelvo a insistir, y quizás como loro te lo voy a repetir: si tienes dudas, si tienes consultas, no tengas temor en hacer estas preguntas. No tengas temor en hacer la pregunta que tú a lo mejor tienes, y estoy dispuesto a poder ayudarte, siempre atento a lo que tú necesitas. Bueno, hermano, me despido entonces. Espero que este estudio haya sido de gran bendición, que usted lo haya disfrutado tanto como yo. Repase nuevamente el material. Recuerde, si usted no lo tiene, hágamelo saber para yo poder enviarle una copia nuevamente de nuestro estudio que hoy día tuvimos. Hoy día hablamos de los testigos de Jehová y los errores, ¿cierto?, que ellos predican. Así que, hermanos, Dios te bendiga, mantente firme en la fe, que tu fe no decaiga, crece en el Señor, lee tu Biblia, ora al Señor y mantente puro en la verdad que el Señor nos ha entregado. Así que, hermanos, me despido. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 20 horas en una nueva transmisión en vivo para poder aprender un estudio más de las sectas. El próximo estudio nos corresponde hablar de los mormones. Así que te esperamos y espero que tú puedas estar aquí con nosotros. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga.